en un caso que te dejará pensando. Uy, sí, desde luego. Elena Nido es una mujer que la historia recuerda como la abuela risueña, la asesina de los corazones solitarios o la viuda negra. Entre otros apodos igual de inquietantes. ¿Te imaginas a una abuelita encantadora capaz de cometer los crímenes más atroces? Su historia es digna de una novela de misterio a lo largo de varias décadas. Sí. Nanny 2 confesó haber matado a 11 personas. 11 personas. 4 maridos, 2 de sus hijos, 2 hermanas, su madre, un nieto, incluso su suegra. Una verdadera masacre familiar. Para esta inversión nos has enviado un artículo de Wikipedia sobre Nanny 2, listos para desentrañar este enigma. ¿Qué convirtió a una mujer aparentemente normal en una asesina en serie? Intentemos descubrirlo juntos. Vale, pues para comprender la oscuridad que rodeó a Nanny 2 debemos viajar al principio a su infancia. Nació en Alabama en 1905 y desde temprana edad su vida estuvo marcada por la tragedia y la opresión. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de infancia tuvo? Su padre, James Hazel, era un hombre controlador y abusivo tanto con ella como con su madre. Les obligaba a trabajar en la granja familiar, privándolas de una educación y de una infancia normal. Imagínate crecer en ese ambiente. Un panorama desolador sin duda. Es difícil imaginar cómo ese ambiente pudo haber influido en su desarrollo. ¿Hay algún otro evento relevante de su infancia? A los 7 años, Nanny sufrió un accidente en un tren que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Este trauma le causó dolores de cabeza crónicos, desmayos y episodios de depresión. ¡Qué terrible! Un accidente así a tan temprana edad puede dejar secuelas para toda la vida. Nanny siempre culpó al accidente de su inestabilidad mental. Si bien es imposible establecer una relación directa entre el golpe y sus crímenes, es innegable que marcó un antes y un después en su vida. Claro. Un punto de inflexión. Con una infancia tan difícil me pregunto cómo encontraba consuelo. Curiosamente, Nanny se refugiaba en las revistas románticas de su madre, soñaba con un futuro lleno de amor y felicidad, un escape de la cruda realidad que vivía. Es como si buscara en esas historias el amor y la estabilidad que le faltaban en su propia vida. Exacto, esa dicotomía entre una realidad cruel y la fantasía de un romance ideal es un elemento clave para entender su ciclo. Qué interesante. Sin embargo, la realidad no tardaría en golpearla de nuevo. A los 16 años, presionada por su padre, se casó con Charlie Braggs, un compañero de trabajo. Un matrimonio forzado casi por obligación para complicar aún más la situación. La madre de Braggs, una mujer dominante, se mudó con ellos. Otro obstáculo para la pobre Nanny. Su vida parece un ciclo de control y manipulación por parte de figuras autoritarias. Primero su padre y ahora su suegra. La llegada de sus 4 hijas no hizo más que aumentar la presión y la sensación de encierro. Este matrimonio, a pesar de durar 16 años, estuvo plagado de tensiones y sospechas. Y aquí es donde empezamos a ver la sombra de la tragedia que marcaría la vida de Nanny 2. ¿A qué te refieres? Sucedió algo en particular durante este segundo matrimonio. Durante este periodo ocurrieron varias muertes sospechosas que arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de Nanny 2. Cuéntame más sobre esos eventos. ¿Cuáles fueron? Comencemos con el nacimiento de su primer nieto, Robert Lee Haynes, hijo de su hija mayor Melvina. 2 años después, Melvina tuvo otro bebé, que murió poco después de nacer. Nanny estaba presente durante el parto y Melvina aún bajo los efectos del bebé. ¿En serio? Creyó ver a su madre clavar un alfiler en la cabeza del bebé. Eso es terrible. ¿Qué explicación dieron Nanny y los demás sobre lo sucedido? Tanto Nanny como el esposo de Melvina aseguraron que el bebé ya estaba muerto cuando ella lo vio, aunque los médicos no encontraron una causa clara de muerte. La sospecha se sembró en la mente de Melvina. Claro, imagino que este evento debió crear una gran tensión entre madre e hija. Sin duda, y como si esto no fuera suficiente, 2 años después, mientras Melvina visitaba a su padre tras una fuerte discusión con Nanny, su hijo Robert murió misteriosamente bajo el cuidado de su abuela. Otro bebé fallecido bajo su cuidado. Empieza a ser difícil creer que todo esto sea simple coincidencia. La causa de muerte se dictaminó como asfixia por causas desconocidas. Y aquí viene lo escalofriante. Nanny había contratado un seguro de vida para Robert 2 meses antes de su muerte y cobró $500 tras su fallecimiento. Escalofriante de verdad, un patrón que se repite: muerte y beneficio económico. ¿Podría ser esto una señal de que Nanny estaba detrás de estas muertes? Es una posibilidad que no podemos ignorar, y la historia no termina ahí. En 1945, el mismo año de la muerte de su nieto, Nanny asegura que Harrelson la violó. Al día siguiente, envenenó su botella de whisky con veneno para ratas. ¿Qué? Harrelson murió esa misma noche. Esto ya no parece un conjunto de desafortunadas coincidencias. Estamos hablando de un posible homicidio, ¿verdad? Efectivamente, y lo que es aún más inquietante, Nanny no se detuvo ahí. Tras la muerte de Harrelson, comenzó una serie de matrimonios breves, cada uno marcado por la tragedia. Es increíble.
la facilidad con la que encontraba nuevas parejas. ¿Utilizaba algún método en particular para conocer a estos hombres? Nani utilizaba las columnas de corazones solitarios en periódicos y revistas para conocer hombres, un método que le permitía acceder a un flujo constante de potenciales víctimas. Un detalle que nos hace pensar, ¿no? Sus siguientes maridos corrieron la misma suerte que Harrison. Su tercer marido, Arlie Lanning, también alcohólico, murió de lo que se diagnosticó como insuficiencia cardíaca. Sin embargo, poco después de su muerte, la casa que Nani había heredado se incendió misteriosamente y ella cobró el dinero del seguro. Otro incendio sospechoso y otro beneficio económico para Nani. Es posible que estuviera utilizando el fuego para encubrir sus crímenes. Es una teoría plausible y con su cuarto marido, Richard L. Morton, vemos un patrón similar. Morton, un hombre adúltero, no tardó en caer víctima del veneno de Nani, pero antes de acabar con él, Nani envenenó a su propia madre Luisa, quien había ido a vivir con ellos. Envenenó a su propia madre. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué impulsaba a Nani a cometer estos actos? ¿Era simplemente codicia o había algo más oscuro en su psique? Es una pregunta que intentaremos responder a medida que profundicemos en su historia. Lo que sí sabemos es que Nani no mostraba ningún tipo de remordimiento por sus acciones. En 1953, Nani se casa por quinta vez esta vez con Samuel II, un ministro nazareno, un hombre aparentemente devoto, ¿verdad? Así es, pero a pesar de la aparente religiosidad de Samuel, Nani no trató de envenenarlo. Es increíble pensar que Samuel II, un hombre de fe, se convirtiera en otra víctima de esta espiral de muerte. Fue este el caso que finalmente llevó a la captura de Nani. Efectivamente, tras la muerte de Samuel, el médico sospechó del rápido deterioro de su salud y ordenó una autopsia. Los resultados revelaron la presencia de arsénico en su cuerpo y las sospechas finalmente se dirigieron hacia él. Con esa prueba irrefutable, ¿qué hizo Nani? Intentó negar sus crímenes. Sorprendentemente no. Nani confesó a la policía haber matado a 4 de sus maridos, a su madre, a una de sus hermanas, a su nieto y a su suegra. Imagínate la conmoción que causó esta confesión. Es difícil de creer que una mujer aparentemente normal pudiera llevar una doble vida tan siniestra. ¿Cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo? Esta es una de las grandes incógnitas de este caso. Su apariencia de ama de casa amable y risueña, sumada a la falta de medios de investigación de la época, le permitieron actuar con impunidad durante décadas. Claro, ¿qué pasó después de su confesión? Fue juzgada por todos sus crímenes. Nani II se declaró culpable del asesinato de Samuel II y fue condenada a cadena perpetua. El estado de Oklahoma decidió no buscar la pena de muerte debido a su pena. Increíble, a pesar de haber confesado múltiples asesinatos, solo fue juzgada por uno. Así es, y aunque pasó el resto de sus días en prisión, muchos se preguntan si realmente se hizo justicia. Su caso nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué le impulsaba a cometer estos actos? ¿Era simplemente una asesina despiadada o había algo más detrás de su macabra historia? Has mencionado la posibilidad de que la búsqueda de dinero fuera un factor importante. ¿Crees que era su única motivación? Es cierto que Nani cobraba seguros de vida tras la muerte de sus víctimas, una coincidencia demasiado llamativa para ser ignorada. Sin embargo, algunos expertos creen que su deseo de control y poder también jugaron un papel fundamental. ¿Te refieres al control que le faltó durante su infancia y sus primeros matrimonios? Exactamente, es posible que a través de los asesinatos, Nani buscara ejercer un control absoluto sobre su vida y la de sus seres queridos, una forma retorcida de compensar la falta de autonomía que experimentó en su pasado. Pero también es posible que no haya una única respuesta. Tal vez fue una combinación de codicia, sed de poder y una profunda oscuridad en su psique lo que la llevó a cometer estos actos atroces. Al final, el caso de Nani II nos deja con un escalofrío en la espalda y una profunda reflexión sobre la complejidad de la naturaleza humana. ¿Era Nani II un monstruo o una víctima de sus circunstancias? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Una historia que nos recuerda que las apariencias engañan y que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Y con esta inquietante reflexión concluimos nuestra inversión en el caso de Nani II, una historia que nos invita a cuestionar todo lo que queremos saber sobre la mente humana y los límites de la maldad. Esperamos que hayas disfrutado de esta inmersión en lo más oscuro del alma humana. Te invitamos a seguir explorando este caso, investigando y sacando tus propias conclusiones.